Charri. Está Pablo Charri y yo sé que él es un rolinga de toda la vida. Si hay manera de presentarlo es así. Así que con Gavino y con algunas de las Gaviners estuvimos charlando y pensamos en recibirlo de esta manera. Easy to do the things you wanted. I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. Señoras y señores, con ustedes, en Tomate de la Tarde, el señor Pablo Charri. Un fuerte aplauso. Hola, chicos. Muy bien. Muchas gracias. Hermosa canción. Así Hermosa tranqui, canción. versión piano. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Bienvenido a Tomate la Tarde. Muchas Muchas gracias por gracias. venir, Acá Pablo. estoy. Vamos a pasar al living. Permiso. Y te Venga presento por unos acá, maestro. amigos. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Hincha independiente. ¿Cómo estás? Todavía, ¿no? Sí. Hincha del rojo. ¿Y Rolinga? Esa y otras cosas no se cambian. Rolinga tampoco se cambia. No, eso queda en el corazón para siempre. Sobre todo porque la juventud se fue yendo. Y esos son los recuerdos que van Hay quedando. que quedar con la caja fuerte del corazón. Y banco a los Stones hasta el último ¿Más día. Stone o Ricotero? Más ricotero que Stone. Ah, mira. Más Ricotero que Bueno, vamos a cambiar la canción que cantamos. ¿Sale Kikiki? Digo, tengo ataques de sinceridad últimamente, así que voy a tratar de decir lo que Es la estoy idea. diciendo. Creo que con los redonditos ricota, lo que tiene que ver es la cuestión del idioma y cómo una canción termina siendo, más allá de una mera canción, un acompañamiento para reflexionar sobre ciertas cosas. Si entendés la letra de Los Redondos de arranque, no. Te llevó tus años, ¿no? Entenderlo. Claro, de a poco, se entienden pedazos, se entienden frases. Hay frases bellas que entran sin necesidad de conocer el concepto general de la historia. La poesía es así un poco, ¿no? Sí, Hay como poesía que que es te más sentís hermética. especial cuando deducís algo que quiere decir un artista. Deduzco o me remonta a una situación personal. Yo vengo de Avellaneda, del conurbano bonaerense, y ellos cantan historias bastante cercanas a hombres y a mujeres de esas partes, y a veces hasta un olor, una melodía me acerca a ellos. Y aparte los he seguido mucho. ¿Sí? ¿Vos te acordás vinieron aquí, pero a los Redondos de Ricota ¿Vos los te he acordás seguido la en mi primera vez que infancia. lo fuiste a ver a Los Redondos? Sí, al Cemento. ¿Cuántos años tenías? Y tendría 17, 18, un poquito menos tal vez. Una aventura. Una aventura, realmente no sabía si salía, ¿no? Siempre ir a Cemento era una aventura. Sí, era un viaje de ida, Cemento, Jale, La Rocola, bueno, cuanto boliche por Capital y Conurbano estaba, lo íbamos a ver. Y fui en la última presentación en el Chateau también. Y en Halley de Corriente me abrieron la boca de acá a acá con el culo de un vaso. Ah, qué bien. Una vez. Interesante. Muy interesante. ¿Pero Bueno, que uno se sabía armó que- o la ligaste de rebote? La liga estaba por empezar el recital y había una musiquita ahí medio chill out, y cuando abrí un telón en Halley en esa época. El Halley de Corrientes, había uno más chico, el segundo, el más grande, y cuando abrió el telón y levanté la cabeza así como avestruz para ver, recuerdo un golpe muy fuerte en el mentón y mi mano en la cara y mis amigos desorbitados viendo el tajo que tenía. Y bueno, y esa ¿Muchos vez puntos? no lo puedo. Sí, terminé con un tajo. Todavía no importante estabas en la tele. En el Fernández, no. No había llegado Inconquistable Corazón, chicas, que nos Inconquistable rompió el corazón. Corazón. Ya había a pelo todas. largo, me imagino. Ya había pelo Sí, largo. es así. Sí, porque era un arma bastante
interesante, que allí los que teníamos pocos recursos usábamos esas lianas. A la hora de conquistar chicas, en esa época. ¿Qué le llama pocos recursos? Pocos recursos es económico, decía. Concretamente. Un pelo largo, una buena campera, o un buen pantalón. ¿Arito nunca tuviste? Sí, tuve dos argollas. Yo soy de la época de las dos argollas. Un Ricky Martin. Hubo momentos que un loro podríamos haber puesto. En Inconquistable tenía. Sí. En Inconquistable tenía, sí. Ricky Martin. Recuerdo que ese look terminó siendo el look Comanche, posterior cuando salió Comanche. Evolucionó en Comanche. Y bueno, ahí nos fuimos ya todos para otro lado. Porque Rodrigo también tuvo pelo largo. Rodrigo tuvo el pelo largo también en esa época. Ahora, cuando tocó Comanche ya había que rajar ahí. Sí. Escuchá, muy divertido, ya Comanche. Representaba, yo Otra recuerdo cosa. que no escuchaba cumbia en esa época. Escuchábamos mucho, nos gustaba mucho Durán Durán, nos gustaba mucho Inexcess, digamos, ¿no? Cuando apuntábamos veíamos nuestros ídolos foráneos, ¿no? Bueno, ni hablar los de videoclips. Jagger. Los videoclips. Que Claro, ibas a un el momento- videobar y veías los... el Que nacimiento nunca del TV. entendí por qué en la Sí. pantalla no coincide con la música que suena. ¿Viste? Los videobar te muestran. Sí. Tranquilo. Nosotros que tuviste- hemos tenido ese Ya videobar pasó. donde no coincidía. Claro. Pero siempre más que nada tener una imagen ahí como para recrear, ¿no? Sí. Vos sos de la época del videobar, donde ibas a ver Gastó videos. mucho música No, total. yo me Película, acuerdo, los videobares. pero me acuerdo que... Es no- un no recondo pasa- sentado en una mesa Los con humo que le videoclips- sale de la no, cabeza. los videoclips venían con música total a las Música 7 de la total. tarde en Canal 2. Sí. Punto. Sí. Si Tirabas sintonizaba, Sí. si te enganchaba la antena. Entonces, para ver los videoclips, tenías que ir a un bar que pasara video. No. Era así. Y, lo películas pasaba, también. pero no escuchaba. Y no está cantando. Es Yo una soy de mía, la estoy época de escuchando a Music Jagger. 21. Es verdad. Y a vos te gustaba eso, querías ver imagen y música ¡Hola! pegadas. Eso es obsesión, te diría. Se amargaba, salía a Es la amargarse. idea. Salías a amargarte. Es la Date. idea. Estaba en una verdad. cita, discúlpame. Imagínate, sale el indio a tocar y escuchás a No, Soledad. y sobre todo cuando uno estaba tan ávido de ver esas cosas, ¿no? Porque Claro. después ahora uno puede Claro. consultarlo en YouTube o en Al cualquier... instante. Los más teléfono. chicos están Donde muy puede- enganchados con esta charla sobre los videos y los bares. Los chicos, los adolescentes que nos están mirando están... Sí, Están pero estamos desorientados. Bueno, y lo desorientado que Después está... viene Shrek. Pará, hablando de pelo largo, Sí. aros así para que se posen los pajaritos, todo. ¿Qué diría San Martín si te viera así? Bueno, San Martín estaba en pos de la independencia y la libertad. Imagino que estaría muy contento de ver cómo la gente de esa generación se expresaba sin ningún tipo de problema. ¿Cuánto estudiaste de San Martín para hacerlo? Lo haces por segunda película consecutiva. Sí, poco. Y Poco. no averiguaste mucho. Sí, sí, estudié, leí, me interesó, pero digo, no me transformé en un especialista de San Martín. Pero sí de lo que San Martín de alguna forma impulsaba, pregonaba, ¿no? No solamente él, Belgrano también había sido el otro prócer, que expresaba una idea de libertad e independencia, ¿no? Y de... Estamos viendo algunas imágenes. El backstage de esta película, ¿no? Sí, y esta película cuenta un hecho puntual. Ese encuentro de en la época. Guayaquil. Es el encuentro de Guayaquil. El encuentro es entre San Martín y Bolívar en el año 1822, cuando San Martín estaba sitiado ya en Lima por los realistas. Había liberado Chile y había liberado Perú. Y ya entre sus actitudes personales y su deseo de quedarse tal vez perpetuamente en el poder, como para alejar a los realistas, había perdido mucho apoyo de los republicanos que estaban ahí en Perú, y en un momento se dio cuenta que la única forma de poder defender ese bastión era encontrarse con Bolívar y pedirle armas y tropas como para defender esa idea de patria grande que los dos pregonaban. Bueno, fue un encuentro de 2 días. En esa primera noche, bastante álgida, la historia cuenta que intentó convencerlo, y ante la negativa de Bolívar por la necesidad de estar atendiendo sus cuestiones personales y, digamos, sus guerras Local. por el norte de Latinoamérica, decidió entregarle el mando de Lima para que Bolívar se haga con esa ciudad y así perpetuar la idea de independencia. Y fue el hecho que de alguna forma... Puso la idea por encima de él. Mira vos, es algo bastante, digamos, que es difícil de ver en estos últimos tiempos. Gente que renunciaba tal vez a sus propios intereses y comodidades para poder obtener ni más ni menos que la libertad, la independencia, ¿no? Más allá que, bueno, que todavía seguimos en esa misma lucha. Digo, está bueno poner el foco en esto que contás. ¿Vos lo sabías exactamente lo que había ocurrido? ¿O te enteraste cuando empezaste a investigar? Yo lo intuía, porque Sí. la historia no me contaba nada de eso. La historia me hablaba de un San Martín subido a un caballo blanco, me hablaba mucho del soldado Cabral, que lo había salvado en la batalla de San Lorenzo.
pero no entendía bien cuáles eran los intereses que San Martín enfrentaba particularmente, ¿no? Y a quienes de alguna forma se enfrentaba como para poder llevar adelante esa idea. Y eso sí lo fui entendiendo, no en esta última vuelta donde me tocó interpretarlo, pero sí en estos últimos años, donde empecé a entender que el conocimiento de la historia te da la posibilidad de poder analizar mucho mejor el presente. Te da la posibilidad de poder analizar el presente. Si uno no mira hacia atrás, si uno cree que la foto de hoy es solamente eso, es un instante, es difícil que podamos analizar concretamente. Nunca es una foto, Pablo. Siempre, la vida no es una foto. Siempre es una gran película. La de la Argentina es una película que podríamos decir que comenzó hace muchísimos años atrás, mucho más de que 200, pero esta historia de civilización, entre comillas, comenzó en ese acto en Tucumán, en esa casa de Tucumán, con la Declaración de la Independencia, ¿no? Y bueno, con la Revolución de Mayo. Inicialmente. Sí, es cierto. Pensemos que después San Martín se termina yendo a Francia, que alguna vez quiso volver, se dio cuenta que nos estábamos peleando entre todos, dijo, no, yo para esto no estoy, se volvió y se quedó. Se fue a Francia porque no lo dejaban llegar a entrar a Buenos Aires, porque San Martín de alguna forma se había quedado con el ejército de los Andes para liberar Chile. La administración porteña, digamos, en Buenos Aires no estaba de acuerdo con que San Martín utilice el ejército de los Andes, porque San Martín iba a pelear en contra de los realistas, y los realistas en esa época eran aliados de alguna forma del gobierno de turno de Rivadavia. Entonces San Martín de alguna forma se cortó solo. Entonces cuando se fue para Francia se fue porque de haber ido para Buenos Aires es posible que hubiese terminado preso. Y esa era la idea. Él pensaba que también lo podían llegar a matar, ¿no? O sea, tenía dudas con respecto a... ¿Y cómo es componer un personaje? Porque una cosa es que vos compongas un personaje de, no sé, de un chorro, de un todopoderoso, de un banquero o de un almacenero. Sí. ¿Sí? Pero otra cosa es que vos compongas un personaje sobre alguien tan conocido, respetado, valorado como San Martín. Digamos, ¿cómo haces para interpretar a un personaje sabiendo que es diferente de cualquier otro personaje que hayas compuesto en toda tu carrera? Bueno, yo creo que ahí, en lo que es lo inherente a la actuación, creo que no hay que sumarse demasiados datos más de los necesarios como para poder interpretarlo. En ese caso, yo interpreté a un San Martín que es que el San Martín que teníamos era halcón. Características, claro. Era un militar, era un tipo de altísimo poder, con una voz de mando muy fuerte, un obsesivo de su trabajo específico de militar, su idea de libertad y específicamente lo que tenía que ver con las batallas era un pensamiento recurrente en su cabeza, era un Bielsa, como de alguna forma me lo graficaba el director Nicolás Capelli, ¿no? Un tipo metido en su trabajo casi como por única actividad. Que tenía videos de las otras tropas en VHS para analizar cómo se movían. Por ejemplo, si hubiesen existido no tengo duda, porque hubiese echado mano a cualquier recurso que le hubiese hecho, daba la posibilidad de ventaja. Con respecto al valor, es infinitamente mayor que interpretar a cualquier otro personaje, porque más allá de actuar y despuntar el vicio de actuar, lo que nos gusta hacer a nosotros, lo que hacemos esto, la gente cuando se hace de ese material entra en otro viaje, ¿no? Y tiene la posibilidad ya no solamente de entretenerse o no con una historia, sino de reflexionar sobre algo determinado de la historia de uno. Entonces, el valor se multiplica, el orgullo se multiplica también. Me ocurrió también en una telenovela una vez, Montecristo, una telenovela que hice en Telefe, que estaba basado en el Conde de Montecristo, sí, de Alejandro Dumas, y cuando Adrián Lorenzón y Marcelo Camaño la adaptaron a la Argentina, cambiaron el conflicto político y tuvo que ver con médicos apropiadores de nietos en la época de la dictadura. Y ese personaje, que era un mero personaje maravilloso, de los más interesantes de la historia de la literatura, también se transformó en una herramienta, en la novela en sí, fue el lapso de tiempo donde mayor cantidad de nietos se encontraron. Entonces, ese simple hecho de actuar o de ser parte de una ficción adquiría mayor importancia al socialmente meterse en algo bastante más profundo y doloroso, y provocar un bien determinado. Entonces, ¿y te genera más responsabilidad? Sí, te genera más responsabilidad. Te das cuenta que a la hora de la elección
no es lo mismo interpretar un personaje que el otro. No porque uno tenga que interpretar siempre un personaje. Y en ese sentido, pienso en La Leona, que tiene algo atípico, que la grabaron todas sin estrenarla y se estrena por ahí en una circunstancia que no se imaginaban por ahí. Sí, claro, La Leona tiene esas particularidades también. La Leona por el conflicto que decidió contar, ¿no? O sea, es un conflicto anticíclico, digamos, va en contra de los conflictos en general más aceptados en la televisión, ¿no? La Leona, y sobre todo por esa particularidad que vos decís, de haber caído un año después del momento que se grabó, cayó en un momento específico donde se hizo acercar a una realidad muy palpable. Y la gente no estaba viendo un mero entretenimiento, una telenovela donde se encuentran los amantes o se cuentan las vicisitudes de los que se aman, los que se encuentran y desencuentran, sino también sirvió como espacio de reflexión y de catarsis, un poco también, ante la realidad que se está viviendo, ¿no? Sobre todo en este caso, La Leona, bueno, cuenta, como más o menos la mayoría sabe, cuenta la historia de una fábrica que está siendo vaciada y la necesidad de los trabajadores de hacerse de ese predio como para poder seguir manteniendo el trabajo. Pero bueno, creo que tiene que ver conmigo Termina mismo. Ahora, ¿no? Termina ahora. ¿Cómo termina? El jueves. No, hay algunos acá que ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina? No puedo. Bueno, te cuento. ¿Cómo que no dice Gastón? Te preguntar eso. Te spoileo el final, pero, y que te escuchá, vengan a insultar a vos. Yo escuchaba, cuando era chico comprábamos TV Guía y a veces te contaban el final de la novela. Siempre te contaban. No, hoy está en Enrique el Antiguo, Gastón. Salía los miércoles a la noche chiquitita. Hoy está. Le podemos pedir a la Divina. producción. Vamos, más Aparte, calmo. ayer te En blanco y dejaron. negro. Blanco y negro. Pará. Acá blanco y negro. Ayer te dejaron con un pie más allá. ¿A mí? Te hirieron ayer. Bueno, decime por qué, porque no puede ser por varias cosas. ¿Cómo? En la ficción, en La Leona. La Leona. Te tenés que aclarar un poco más la frase. Estamos hablando de La Leona, que Ya son termina las pasado pedas. mañana. Sí, sí, es verdad, es verdad. Terminó así con momentos de hondo dramatismo, sí. ¿Y entonces físico, qué de pasa dolor. ahora? No Y te no va a puedo decir. contar, te digo. Ahora te dice. Quiere marearlo a ver si lo cuenta, Hay me una cantidad de parece. gente determinada que está esperando sorprenderse con el... Volviendo a la obsesión de San Martín y de Marcelo Bielsa. ¿Cómo termina La Leona? Eso es No, obsesión. era obsesivo. No, me quedé con lo de los próceres y cuánto más o menos te fuiste interesando en de dónde venimos y cómo éramos y qué tan distintos podemos llegar a ser ahora y qué tan parecidos. Y si te pregunto para armar un equipo de 5, un fútbol 5, con Bielsa de técnico, me imagino que uno de los 5 próceres que traerías a la actualidad sería San Martín. Se me ocurre. Sí. San Martín, digo, ¿y 4 más? ¿O elegirías otros 5? Me hace meter un quilombo, o sea. Próceres, ¿eh? ¿Próceres? Próceres. Bueno, sí. Tenemos que definir qué es para vos prócer y qué es para mí prócer. Bueno. Para vos, si Para me vos, preguntas, para vos. si querés te digo que son para mí. No, San Martín, Belgrano. Sí. Y poneme 6. Seis. Yo juego el 6. Fútbol de seis. 6. Listo. San Martín, Belgrano, Néstor, Eva, Cristina y el general Perón, atajando. Atajando. No, pero Iba a decir bueno. quién iba a... Atajando. Yo lo hacía de 5 diciendo. Antes, Lo hacía, posterior. pará, lo hacía de 5 diciendo vos allá o acá. Pará, no suba. Yo, déjame. Mejor a Perón no lo pongo atacando. A Perón lo voy a poner de 2. Sí, Sí. como un A ver. central, ponelo de central. Pará, entonces, ¿al arco quién? Mira, es indistinto. Cuando en realidad tiene que ver con Tener la cuestiones- pelota. Vos querés tener la pelota. Itinerantes. Sí, con cuestiones de defensa legales. Vos decís que todos tienen la camiseta de equipo, pueden ir rotando la posición. No, que es difícil también hacer un paralelismo entre actividades tan diferentes como es la búsqueda de una realidad de un país determinado a lo que es un juego específico. Pero sí siento lo que es la pertenencia de equipo, ¿no? Sí me siento en ese equipo, digamos. Después vemos quién juega dónde. La verdad que son ¿Ah, tan vos buenos, jugás? son tan buenos todos que pueden jugar en cualquier lado. No, él está de DT. No, sí, juega. No, yo no juego porque digamos, porque hay otros valores. Entonces yo estoy de arriba viéndolos y aplaudiéndolos. Estábamos hablando del equipo de próceres. Para Pablo Echar, digamos, dice, no, estamos tranquilos, Pablo. No, porque lo hablaba antes con Martín y acá sumo a las chicas también. Porque veíamos recién lo de La Leona, que existió cierto prejuicio, finalmente no existió prejuicio tal,
la gente que le gustó la ficción y los personajes, la historia, se enganchó y no le importó nada de la bandera que vos pudieras tener, que Nancy pudiera tener, algo que a mí me parece bien, que no nos fijemos en eso, porque ustedes en definitiva son artistas, después cada uno vota al que quiere. Esta película sí rosa, digamos, un encuentro en Guayaquil que tiene que ver con nuestra historia, con nuestro comienzo, si querés, nuestra formación como nación. ¿Te parece que el que vaya al cine a verla, el que la está yendo a ver desde el jueves pasado, otra vez hay que derribar ese prejuicio, otra vez hay que luchar contra aquello, o crees que ya es una batalla que se dio y que se ganó y se terminó? No, yo creo que esa realidad, hay dos relatos de la realidad diferentes. Si vamos a la historia, existen dos relatos distintos. Y me parece que lo válido y lo rescatable de esto es que puedan existir esos dos relatos y puedan convivir para construir una historia en general. O sea, los relatos de esas dos historias van a ser lo que van a acercarse más a la realidad. El encuentro de Guayaquil está, digamos, contado dentro de una corriente más revisionista de la historia, ¿no? O sea, echa luz a pormenores de la historia que hasta ese momento no habían sido contados. Y de alguna forma, inclusive reaviva un poco también ese mismo antagonismo o esos mismos dos relatos. Yo no creo que haya que escaparle a esa realidad. Yo creo que hay que asumirla como tal, destacar que existe y construir una identidad en general, y no que la identidad sea según la identidad que deba subsistir o sobresalir sea según la ideología que gobierne. O sea, somos todos en este mismo país, con estas dos historias y realidades y deseos diametralmente opuestos. Y a mí me parece que seremos una sociedad lo suficientemente madura en la medida que sigamos analizando y sigamos debatiendo y desbaratando estas cuestiones, y no escondiéndolas, sino queriéndonos abrazar todos por el hecho de que debemos abrazarnos para seguir adelante. Yo creo que para abrazarnos verdaderamente bien, primero tenemos que seguir ajustando algunas cuentas, tenemos que ponernos de acuerdo y decir, che, mirá, vos tal vez hiciste esta cosa, y dice, bueno, pero vos hiciste tal otra. Entonces, bueno, hasta que después te terminas dando la mano. A mí me parece que los juicios que existieron en la Argentina en estos últimos años, los juicios con respecto a los crímenes de lesa humanidad, fue un enorme avance, maravilloso, aparte inédito casi en el mundo, ¿no? De echar luz y de dar justicia a un hecho tan terrible y tan terrible como fue la última dictadura militar. Entonces, ocultarlo, lo único que haría sería profundizar más las heridas, tratarlo, debatirlo, analizarlo, encontrar a los culpables. De alguna forma es lo que terminaría de alguna forma provocando esa tan ansiada reconciliación. Nadie se reconcilia porque viene otro y le dice, dale, reconciliate. O sea, la verdadera, digo, ¿no? Después sí, abono al hecho de que creo que cada vez debemos estar más juntos. Para estar más juntos debemos seguir reprochando algunas cosas y encontrando nuestros acuerdos. Aparte también, yo creo que, mira, la otra vez había escuchado una entrevista a Nancy que a mí me parecía interesante, que es que tener distintas ideologías políticas no es una pelea, es un debate de ideas. De hecho, creo que lo mencionaba respecto de Martín, que en ese momento todavía eran socios. Como decía, bueno, mira, más ejemplo de que la grita no divide amistad, sino que tipo, trabajan personas que tienen ideologías distintas, es ese. Sin duda. Son amigos, te podés cagar de risa pensando distinto. Sin duda. Es difícil, según los niveles de militancia, digo, ¿no? y el ímpetu que le ponga a uno, el fervor que uno le ponga, realmente. Primero sí, reivindico esa idea de que uno puede mantener una amistad y puede mantener una relación con un pariente que piensa diferente. Vos decís, vos podés militar todo lo que quieras, Pablo, pero hay un punto en el que vos cuando haces cine sos actor. Sin duda. Entonces, a mí me tiene que gustar o no cómo actúas vos y si me importa la historia que vas a contar. Sin duda. No puedo, digamos, no debería contaminarme a la hora de comprar una entrada para ir a ver una película. Bueno, eso es lo que tenemos que... Por eso también nosotros hablamos y seguimos ante a veces una requisitoria de silencio que se pide por parte de algún sector diciendo cállese la boca, señor. Yo sigo hablando porque me parece que esa insistencia es lo que provoca que
que se debería se transforme en una realidad, ¿no? Y que ya la gente pueda llegar a gozar de la artística, de una cuestión artística, venga de la mano que venga. Creo que la posibilidad de esta relación entre distintas formas de pensamiento es el debate respetuoso, es la exposición de ideas, de argumentos, de una forma respetuosa y siempre poniendo por encima de todo la relación, digamos. Si uno se va a poner a discutir sobre tal cosa y no sabe bien de qué está hablando, es preferible que no entre en una línea de discusión, porque uno cuando simplifica o cuando no sabe bien de qué está hablando o no tiene los argumentos necesarios, muchas veces por el fragor de la lucha termina enojándose y ahí es donde se van al diablo algunas. Claro. Y no ahí es donde se termina. Claro, y termina como diciendo, andate no, a la es que ahí es donde dejas de hablar de... No, pero ahí es donde dejas de hablar de cosas. Sí, sigue pasando. Sigue pasando, pero porque no estamos preparados. Para mí, nos ponemos a discutir y en vez de discutir de algo, discutimos de quién lo está diciendo. Exacto. Claro. Entonces, se desvirtúa todo. Nunca vas a escuchar, nunca vas a tener tiempo de decir, porque estás hablando de vos y vos de mí, y yo de ella y ella de él. Bueno, también es una lógica muy de los medios, ¿eh? A veces es muy difícil expresar una idea porque, viste, editorialmente también se va condicionando todo para que quede el recorte, viste, de lo que uno dice. De lo que quiere mostrar. Por eso la información, el informarse es la verdadera arma, ¿no? Es el camino a poder tener una opinión global. Propia, exacto. Total. Y me parece que en la medida que la mayor cantidad de ciudadanos y de habitantes de este país tengan esa mirada crítica, no leer un solo diario que tenga un sesgo determinado, como bien vos decías, según la línea editorial que más le convenga. Saltarse, hoy Internet nos permite meternos con un clic, meternos en un portal donde hay uno al lado del otro, un diario al lado del otro. Me parece que un buen ejercicio es meterse en uno, meterse en otro. Ni siquiera tenés que leer todo el contenido de ese diario, pero sí, al tomarte ese tiempo te puedes llegar a sacar una conclusión bastante más cabal de la realidad. Hay una escena de una película que se llama En busca del destino, que escribe y protagoniza Matt Damon, con Ben Affleck, que ganan el Oscar por haber escrito esa película. ¿no? Hay una escena, claro, hay una escena en la que él con sus amigos, todos de barrio, ninguno instruido, van a un bar de Harvard, donde estaban todos los pibes que la tenían toda y encima estudiaban. Sí. Y a uno de sus amigos le gusta una chica y le encara, entonces empieza a hablar y uno de los pibes de Harvard viene a intentar humillarlo, tratando de exponerlo como que no era un pibe instruido. Y se mete Matt Damon y empieza, como Matt Damon se ve que la historia cuenta que el pibe tenía una capacidad superior a los que estudiaban inclusive. Y alta facha. Y además aparte lo había escrito. ¿Tiene un aire? Y aparte lo había escrito. Casi se lo digo cuando lo conocí. Escuchá. Entonces, no me dio el tiempo. No me dio el tiempo. Me saqué la foto. Vino la policía, se lo llevó a todo. Pero pará porque voy a esto. Entonces, los que vieron la película se van a acordar de la escena. Le dice... Sí, la chica de Rulitos. Claro, dice, no me repitas lo que dice tal autor. Decime qué pensás vos de lo que dice el autor. Y yo creo que nosotros nos hemos mal acostumbrado por ahí a escuchar un mensaje, el copy-paste. El copiar-pegar. Y el copiar-pegar en el muro de Facebook es el copiar-pegar a la hora de, por ahí, dar nuestra opinión. Sí. Y deberíamos tomarnos el tiempo de, una que escuchamos, vos decís una tapa, otra tapa, ¿y yo qué pienso? Claro. Ese es el segundo, el paso obligado. Digo, ahí es donde uno, de alguna forma, complejiza su propio pensamiento. El paso inicial, creo que sucede un poco como la historia. Digo, los que estudian, los grandes historiadores, repiten de alguna forma eso que han aprendido. Lo que tendríamos que saber es si eso que está escrito fue verdad o no, o quién lo escribió, digamos, qué línea política lo escribió. Y después hacer definitivamente ese ejercicio, ¿no? El ejercicio de ver qué opino, digamos, más cerca de qué pensamiento estoy. ¿Qué veo? Sí. ¿Qué veo? Porque, digamos, la perspectiva. Vos ves cosas que yo no puedo ver, pero las tengo acá atrás. Y yo veo lo que está atrás tuyo. Sin duda. Entonces, ¿qué ve cada uno? Y a partir de lo que ve, seguramente saca su propia conclusión. Sin duda. Que nunca es absoluta. Total. Termina La Leona. Ya estrenaste la película. Sí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, hay mucho por hacer, por suerte. La Leona fue coproducción con Martín, la hicimos con Martín, la hicimos en coproducción con Telefe. Es la tercera tira que Martín hicimos. Seffel, ¿no? Martín Seffel, sí. Bueno, como bien vos dijiste, ya no estamos juntos, pero es mi intención seguir con la productora, seguir en ese mismo camino. Ya le abrí la puerta por el lado de la producción. Fue muy interesante porque me complejizó el tipo de trabajo que tengo. Ya no espero solamente que suene un teléfono para que aparezca una obra de teatro, una película o un programa de televisión. Trabajando. Voy, claro. O sea, siempre ese llamado me encuentra trabajando en otra cosa, ¿no? Y bueno, eso me ha dado una independencia bastante interesante, sobre todo mental, a la hora de proyectar.
Hay varios títulos de películas. También produjimos nuestra primera película, Al final del túnel, que sigue girando por alguna parte del país todavía. Eso quiere decir que también seguiré seguramente produciendo cine. Y estoy muy interesado en eso. Hay algo... Empecé, si bien me gusta actuar y disfruto del hecho de actuar, y siempre de alguna forma fue lo que me llevó hacia adelante y a poder cumplir otros sueños, cada vez más el hecho de producir o de generar me propone un desarrollo artístico, una búsqueda artística mucho más amplia que el hecho de actuar, ¿no? El hecho de actuar, me encuentro con el guión, el texto, ya voy viendo por dónde va, hablo con el director, veo qué pilcha me pongo, pum, lo hago, ya está. El acto de producir va desde la génesis de esa pequeña oración que te genera esa idea o esa novela que leíste y querés y te mandan adaptar. Muchos guiones, te mandan historias para contar. Aparece, sí, de todo. ¿Y qué te gusta? A ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿Dónde va tu mirada? ¿Qué elegís o elegís de todo un poco? Bueno, a mí me gusta mucho el thriller, me gusta mucho el thriller. Porque con Gastón Recondo queremos hacer tipo Matt Damon y Ben Affleck locales. Ah, vos podés también. Sí, estamos muy parecidos los dos. Yo quiero ser Jason Bourne. Jason Bourne. Ahora que arrancaste la dieta. No, ahora sigue la secuela. Viste que sigue, no, me quiero más. Yo cuando es espectacular, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Bueno, pará, sí, ojo, ojo con Peligrosa Obsesión también, que la dan cada tanto en televisión. Esa fue la que salen volando, se pegan patadas. Sí. Jason Bourne. Bueno, el género permite un montón de liviandad. Pero pará, se fueron a Brasil, disfrutaron de... No, ahí está. Se pasaron unos cuantos años. Sí. Yo era un muchacho joven, predominaba menos el blanco en mi cabellera. Trío. Pará, igual ese es un sello. Existe la grasa también. Existe Carmela, digamos, si hubiera que oscurecerlo. No, es el sello Char. Yo en mi vida, te felicito que nunca lo has En un hecho. estudio de televisión, Carmelazo va bien. No. En la vida real, Carmelazo ya No, el sol, ¿sabés que te pega raro? Estoy en contra del Carmelazo. Le pido disculpas a los productores y distribuidores de tintura, pero estaba por entrar un PNT. Carmelazo, pensé que te ibas a hablar frente a algún productor. No, porque después te da el rayo del sol y te pega raro en el hombre, la mujer. Y cuando transpirás a veces... No, eso según la tintura. Hay que bañarse después de la porque tintura. Había un producto Muy que se casero, colocaba en la cabeza a veces La nube de pelo. para tapar esta parte de acá. Había como una especie de spray que era muy peligroso. Para un personaje lo harías, ¿no es cierto? Para un personaje lo harías. Sí. ¿Y si te piden tipo que engordes grosso para un personaje, también lo haces? ¿O no? Hice alguna vez. Lo que pasa es que nunca se hizo la película. ¿Viste? En la No. Sí, me acuerdo que Es una historia película, trágica. un guión maravilloso, y engordé unos 12, 13 kilos. Y A mí me pasa sin hacer películas. Claro, días Contá antes de la filmación Se dio de baja se todo. dio de baja todo. No. Se dio de baja todo, sí. Y lástima que no te No voy a dar data porque claro, quiero y mucho a capaz- la gente con la que pasó, pero ¿cuánto te llevó recuperar ese piso? nunca más no solamente nunca más lo recuperé de la forma que lo quería recuperar, sino que me tiró los valores para cualquier lado. Ah, el colesterol claro. me lo voló para el aire, los triglicéridos Qué nocivo se fueron. que es el Aprendiste arte. palabras que eran que sí, terminé en el endocrinólogo por primera vez en mi vida. Acomodame. O sea, acomodame esto. Muy buena esa consulta. No, lo que favor. pasa es que tuve que para un Y papel. bueno, Es más, no los particularidades agarraste a los tiene este productores trabajo. porque no los alcanzaste, gordo no llegaba. Claro, ahí te voy a agarrar. Claro, y no llegaba. Pablo, muchas gracias por haber venido. Por favor, Éxito con la película. Muchas gracias. Lástima que no nos contaste el final de La Leona. Yo por ahí en el corte le voy a preguntar y si me deja después les cuento Te voy a algo. tirar algún lo tip. A vos tuiteás. algún tip. Al menos Ahora, a mi casa. Llego a mi casa y digo, ¿sabes cómo termina? Te van a amar. Te mando solo la porque parte. sos tan parecida a Matt Damon. Ahí está, solo por eso. Bueno, muchas gracias. El aplauso para Pablo Echarri, aquí con nosotros. Nosotros nos vamos a hacer la primera pausa. Tenemos ahora un segmento bastante musical y